Imaginemos pasar 40 días sin probar un solo bocado de comida. O sea, 40 días donde el único sonido es, digamos, el viento implacable. Claro, rodeados de la inmensidad vacía de un desierto. Exacto. El cuerpo, bueno, ya pasó el umbral del dolor y la mente está experimentando una fatiga extrema. Sí, las defensas psicológicas están literalmente en cero. Y justo en ese punto de quiebre absoluto, alguien aparece ofreciendo exactamente la salida que se necesita. O al menos, la salida que parece que se necesita. Es un escenario de vulnerabilidad extrema y está diseñado casi quirúrgicamente para exponer lo que hay en el fondo de la psique de una persona. Totalmente. Y lo interesante es que este nivel de presión no es exclusivo de la antigüedad. Es un modelo que refleja, digamos, cómo operan las crisis más profundas en la psicología humana moderna. Y esa es precisamente nuestra misión en este análisis a fondo de hoy. Nos basamos en un video devocional del canal de YouTube de Adrián Cepeda. Así es. El material desmenuza el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, ese famosísimo relato sobre los 40 días de aislamiento en el desierto. Ajá. Y la propuesta de la fuente es fascinante. Plantea que este texto milenario no es solo un registro histórico, sino que ofrece un mapa sorprendentemente exacto de las presiones invisibles que enfrentamos hoy en el día a día. Bueno, vamos a desempacar todo esto. Porque para entender el desierto, primero tenemos que entender el contraste de cómo se llega ahí, ¿no? Definitivamente. O sea, lo podemos simplemente aterrizar en la arena sin contexto. Tal cual. El autor del video hace muchísimo hincapié en ese principio fundamental. Leer un texto antiguo, especialmente uno tan denso como la Biblia, fragmentándolo en versículos aislados, es la receta perfecta para malinterpretarlo. Claro, te pierdes la película completa. Exacto. Cada evento tiene raíces en lo que acaba de suceder. Para llegar a este desierto, la fuente nos recuerda el inmenso peso de los capítulos del 1 al 3 de Mateo. Sí, que no es poca cosa. Hay un linaje meticulosamente trazado, la visita de los magos reconociendo a un rey, la paranoia violenta de Herodes, una huida apresurada a Egipto y luego... Y luego 30 años de vida completamente ordinaria, ¿verdad? 30 años de hacer mesas y sillas en absoluto anonimato en Nazaret. Wow. 30 años de silencio antes que alguien siquiera sepa tu nombre. Y de pronto la historia pega una aceleración tremenda. Ajá. Llegamos al río Jordán. Juan el Bautista está ahí, llamando a la gente al arrepentimiento. Jesús entra al agua para ser bautizado y ocurre algo que, digamos, roza lo cinematográfico. Los cielos literalmente se abren. Exacto. Hay una voz divina que lo valida públicamente como el Hijo amado y el Espíritu desciende visiblemente. Es un clímax absoluto. Es una inyección de validación tremenda. Cualquiera asumiría que ese es el inicio de una marcha triunfal indetenible. No. Claro, la expectativa natural dictaría que el siguiente paso lógico es marchar hacia Jerusalén a tomar el poder. Pero el texto lanza una curva que rompe cualquier esquema de liderazgo tradicional. Y ahí es donde entra el desierto. Exactamente. El versículo 1 detalla que fue el mismo Espíritu, el que acababa de descender sobre él en el río, quien lo impulsó directamente al desierto para ser tentado. ¡Wow! O sea, no fue un accidente. Para nada. No fue un accidente geográfico, no tomó un mal camino, y lo más importante, según el material, no fue un castigo por haber hecho algo mal. ¿Sabes? Yo estaba pensando en una forma de visualizar esta dinámica aparentemente contradictoria. A ver, cuéntame. Es como cuando vemos a un entrenador de un equipo olímpico lidiar con su atleta estrella. Justo antes de la competencia de su vida, cuando el atleta está en su mejor forma, el entrenador no lo manda a un spa a relajarse. Claro que no. Lo envía a un campamento de alto rendimiento en la montaña, aislado, con poco oxígeno y condiciones brutales. Ajá, lo somete a estrés. Exacto. Y ese entrenador no odia a su atleta, lo está posicionando estratégicamente. Sabe que el cuerpo necesita el estrés de la altitud para generar más glóbulos rojos. ¡Qué buena analogía! Lo está preparando para rendir a un nivel sobrehumano cuando la medalla realmente está en juego. Sí, la analogía de la altitud captura perfectamente el mecanismo aquí. El desierto es, digamos, una cámara hiperbárica de posicionamiento espiritual y psicológico. Totalmente. Y el autor del video le añade una capa histórica a este posicionamiento que es vital para entender la escena. Presenta la figura de Jesús como el nuevo Israel. Un concepto que, requiere detenerse un segundo, porque tiene un peso enorme. Estamos hablando de reescribir un historial de fracaso, ¿verdad? En efecto.
El texto está construyendo un paralelismo que los primeros lectores habrían captado de inmediato. La nación de Israel pasó 40 años deambulando por un desierto literal. Y no les fue muy bien que digamos. Para nada. Fue una cadena de tropiezos. Cayeron ante el hambre, se desviaron hacia la idolatría y cayeron en la presunción exigiendo pruebas todo el tiempo. Claro, el instinto más básico. Entonces, la propuesta teológica es que Jesús entra a este nuevo desierto por 40 días para enfrentar las mismas variables exactas, pero con el propósito de romper ese ciclo histórico. O sea, un reinicio del sistema. Exacto. Él va a resistir donde la matriz original falló. Y la anatomía de cómo ejecuta ese reinicio es para mí el núcleo de todo este análisis. Sin duda. Porque a nivel cultural, cuando escuchamos la palabra tentación, casi por reflejo pensamos en algo grotesco o monstruoso. Sí, o en ofertas evidentemente perversas. Tal cual. Nadie arruina su vida porque un monstruo con cuernos se lo pide. Pero las propuestas del tentador en este relato son escalofriantemente sutiles. Demasiado sutiles. Desde afuera, o sea, desde la lógica de la supervivencia, parecen razonables e incluso necesarias. Es que las trampas más letales siempre se construyen con materiales de verdad parcial. Y eso nos lleva a la primera de las 3 pruebas, que es la propuesta de convertir las piedras en pan. A ver, yo leo esto y no puedo evitar cuestionar un poco la lógica interna. Jesús estaba experimentando una inanición severa. Después de 40 días, el cuerpo empieza a consumir sus propios órganos. Exacto. Y él tenía la capacidad comprobada de solucionar ese déficit calórico de inmediato. Entonces, ¿cuál es exactamente el dilema moral de fabricar un poco de pan para no morir? Parece supervivencia pura. O sea, no le está robando a nadie, no lastima a nadie. Ese planteamiento revela el mecanismo oculto de las presiones. El autor explica que el hambre era una necesidad biológica legítima. El pan en sí mismo no tiene nada de malo. Claro, comer no es pecado. El engaño no estaba en el objeto, estaba en el método y en el tiempo. La invitación real era a utilizar una capacidad extraordinaria operando fuera de la voluntad que Dios había establecido. Ah, entiendo. O sea, hacer las cosas a su manera. Exactamente. Era la seducción de independizarse del plan original, simplemente porque el plan original era incómodo. Wow. O sea, la verdadera tentación es el concepto de hackear el proceso. Es usar el poder para evadir la vulnerabilidad que se supone que debes atravesar. Tal cual. Por eso la respuesta que da Jesús te descoloca. No dice que el pan no importe. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está estableciendo una jerarquía clara. Sí, prioriza el proceso a largo plazo por encima del alivio a corto plazo. Y una vez que ese ataque a la supervivencia fracasa, la presión escala hacia algo mucho más complejo, la validación social y psicológica. La segunda prueba. Así es. La segunda prueba traslada la escena desde el aislamiento hasta el pináculo del templo en la ciudad. El centro absoluto de la atención pública. Si lo pensamos en términos modernos, el techo del templo era la plaza pública definitiva. Como estar en el escenario más grande del mundo. Exacto. Tener todos los focos apuntando hacia uno. Y ahí, el tentador le sugiere que se lance al vacío para que los ángeles lo rescaten, citando una promesa escrita. Le están ofreciendo la oportunidad de fabricar un espectáculo incuestionable. Es como la tentación de montar una campaña de relaciones públicas divina. O sea, le dice, demuestra quién eres, hazte viral y ganarás popularidad instantánea. Y nadie volverá a cuestionarte jamás. ¿No pondrás a prueba al Señor tu Dios? Es que desarma esa necesidad de validación. Es un golpe directo al ego. Sí, porque exigirle a la sociedad o al universo que produzca señales para confirmar nuestro valor es, paradójicamente, una prueba de que dudamos de nosotros mismos. Quien está seguro de su identidad no necesita montar un circo. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo la progresión de las pruebas va despojando capas. Primero el cuerpo, luego el ego. Y finalmente llegamos a la tercera prueba, que apunta al propósito último. Esta es la propuesta más audaz y peligrosa. Satanás le ofrece el dominio absoluto sobre las naciones a cambio de adoración. Y aquí la sutileza es máxima, porque dominar las naciones era exactamente el objetivo final por el que Jesús había venido. Le están ofreciendo su propia meta. Le están ofreciendo lo correcto. Le ofrecen el destino correcto, pero evadiendo el método doloroso. El núcleo de este engaño es el atajo definitivo.
Es obtener la corona sin pasar por la cruz. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es la garantía del éxito saltándose el rechazo, la tortura y el costo incalculable del proceso. Evolutivamente, la mente busca el camino de menor resistencia. Evitar el dolor es un instinto de supervivencia. Y el tentador apela a eso. Le dice, ¿por qué sufrir años de proceso si puedes tener el resultado hoy con una simple concesión? Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Porque es súper interesante diseccionar un texto antiguo, pero la promesa del material es que este desierto es un espejo de nuestra realidad. Y el autor logró traducir estas tres presiones milenarias a la actualidad con una precisión que, digamos, incomoda un poco. Sí, bastante. Si vemos la primera tentación, el equivalente del pan urgente, vemos cómo opera la tiranía de la inmediatez en la sociedad. Es la carrera frenética de cada mañana. Tal cual. Nos levantamos y nuestro sistema nervioso ya está persiguiendo lo urgente, el trabajo, las cuentas, y la vida espiritual o el propósito profundo lo dejamos abandonado en la mesa de noche. Pensando que nos ocuparemos de eso cuando tengamos tiempo. Claro. Y el análisis aclara algo indispensable. Perseguir metas o pagar las cuentas no es malo. El punto destructivo es cuando la provisión reemplaza al proveedor. Cuando el medio para vivir se convierte en la única razón para vivir. Exacto. Pasando a la segunda tentación moderna, nos encontramos frente al espejo de cómo la era de la información amplificó nuestra vulnerabilidad a la validación externa. Las redes sociales no. Totalmente. La sociedad nos empuja a demostrar nuestro valor mediante métricas visibles. Es la misma dinámica de lanzarse desde el templo. Vivimos bajo la presión silenciosa de tener que demostrar éxito o felicidad. Fabricando espectáculos en miniatura. Sí, una foto perfecta o un logro exagerado para asegurar que los demás nos sigan mirando. El peligro, como señala el autor, es cuando esa hambre por la aprobación contamina nuestras decisiones. Terminamos eligiendo carreras o relaciones puramente para gestionar una imagen pública. Dejamos de vivir nuestra vida y empezamos a actuarla para la tribuna. Y finalmente, llegamos a la traducción de la tercera tentación. El atractivo seductor del atajo en esta cultura del éxito rápido. Que es la más silenciosa, creo yo. El autor la describe así porque apela a algo que hoy celebramos constantemente, la eficiencia de evitar el esfuerzo a largo plazo. Queremos el resultado final, pero tenemos terror a la fricción. Es querer el emprendimiento exitoso o la madurez emocional sin atravesar la incomodidad o los errores que forjan eso. Es aversión al desierto como proceso de formación. Tal cual. Queremos el título sin estudiar o el músculo sin pisar el gimnasio. Y el problema ineludible con los atajos es que te entregan el resultado material, pero te privan de la transformación de carácter necesaria para sostenerlo. Es pan para hoy y hambre para mañana. Exacto. Ahora, el texto no solo expone la trampa, revela el método de victoria. Es fundamental observar cómo se libra esta batalla. Jesús no entra en un debate filosófico ni apela a su propia opinión. No intenta ganar por elocuencia, claro. El mecanismo de defensa es sistemático. Recurre siempre a una verdad objetiva preestablecida, utilizando la frase «escrito está». O sea, 3 ataques masivos, 3 respuestas apoyadas en un fundamento sólido. Y el creador del video extrae un consejo brutalmente práctico de esto. A ver, ¿cuál es? Hace hincapié en que uno no puede defenderse en medio de una crisis usando herramientas que no conoce. Si tu cerebro está bajo asedio y carece de energía, no puedes ponerte a inventar tus valores centrales. Tienes que conocer las escrituras y los principios de antemano. Exacto, tenerlos instalados en el sistema operativo antes de que empiece la prueba. No puedes sobrevivir al desierto repitiendo frases inspiradoras que le escuchaste a alguien más. La preparación antecede al desempeño bajo presión. Y detrás de toda esta táctica, el material aporta una revelación teológica que es probablemente el núcleo más profundo del análisis. ¿Sobre el propósito del desierto? Sí. El postulado es que Jesús no resistió este aislamiento para que el ser humano nunca más tuviera que enfrentarse a un desierto. ¡Wow! Eso cambia todo el paradigma. O sea, no es un salvoconducto mágico para evadir las dificultades. Al contrario, atravesó ese entorno hostil y desmanteló los engaños para que, cuando llegue el momento inevitable en que cualquier persona deba caminar por su propia temporada de soledad, no tenga que hacerlo a ciegas. Ni en solitario, claro. Exacto.
Él ya venció y se convierte en el puente que otorga acceso a esa misma resiliencia. Y un punto crucial es que esta fortaleza se ofrece por gracia, no por mérito perfecto. Eso transforma el desierto. Pasa de ser un lugar de castigo a un lugar de conexión y, digamos, transferencia de fuerzas. Totalmente. Y de hecho, este proceso aislado no fue el final del camino. El video rescata un detalle monumental ubicado en el versículo 17. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar. Ese desde entonces lo cambia todo. Sí, no está ahí por accidente. Nos indica que el desierto no fue un agujero negro donde la historia se atascó. Fue la plataforma de lanzamiento, el motor que encendió todo el ministerio público. Sin la resistencia en la prueba privada, no habría habido autoridad en la plataforma pública. Tal cual. Y bueno, antes de cerrar este recorrido, quiero compartir un par de herramientas prácticas que el creador del video menciona. Invita a la audiencia a buscar el Evangelio de Mateo y leer el capítulo 4 completo. Es un excelente ejercicio. Recomienda hacerlo temprano, antes de que las presiones y las alertas del teléfono asfixien la capacidad de pensar con claridad. Y además, comparten un correo que es oraciones@cemu.com.ar para quienes necesiten respaldo personal. Es un buen recurso si alguien está atravesando su propio desierto y requiere apoyo. Sí, nos recuerda que esto no tiene por qué ser un ejercicio solitario. Lo que es realmente fascinante aquí es cómo un documento de miles de años diagnostica con tanta precisión el peligro de nuestras decisiones diarias. Es increíble. El verdadero riesgo rara vez viene con intenciones destructivas evidentes. La amenaza real viene enmascarada como opciones perfectamente razonables que, milímetro a milímetro, nos desvían a cambio de un alivio inmediato. Esa sutileza hace que el campo de batalla sea principalmente mental. Y teniendo presente todo lo que hemos analizado hoy, desde la inmediatez hasta la ilusión de los atajos, quiero dejar a la audiencia con un pensamiento final. A ver. Si la táctica más efectiva para sabotear un propósito no es ofrecer algo malo, sino algo bueno pero fuera de tiempo, ¿qué piedra perfectamente razonable en la vida de quienes nos escuchan podría estar enmascarando en este mismo instante un atajo peligroso? Qué buena pregunta. ¿Qué solución rápida podría estar alejándolos silenciosamente de un proceso de crecimiento que, aunque incómodo, es absolutamente vital? Les dejamos eso para reflexionar. Gracias por sumergirse con nosotros en esta exploración profunda. Hasta la próxima.